Mi gente querida de Apure de Verdadita, de nuevo con ustedes, feliz porque estoy aquí con Ronniel Gutiérrez, joven orgullo apureño, mis amores, cineasta y de Verdadita. Ronniel, háblale a mi gente querida de Apure de Verdadita. Hola mi gente, les habla Roniel Gutiérrez, director y guionista de Cine Apureño. Muchas gracias, Daini, por invitarme a tu programa. De verdad es un Bienvenido, placer, tengo tiempo viendo tu material, tu contenido, me gusta mucho. qué Me bueno. parece muy bien que estés realzando la cultura y los talentos del estado Apure, que aquí hay bastante potencial, bastante material. Hay mucho material y cuando hay gente como este joven que hace las cosas con amor, con entrega y con pasión, ahí estoy yo presente y de verdad. Bueno, Roniel, tú eres apuré y de verdad, ¿verdad? 100%. Y de 100%. Achagua. Y de Achagua, ay, casi que de los Algarrobos, de donde soy yo, casi que del mismo municipio, apureño, mi amor. Bueno, Roniel, tengo entendido que has hecho varios guiones, varias producciones. Recién tenemos una que es Silbar, pero como lo bueno se hace esperar, vamos a dejar Silbar para más luego. Yo quiero que me digas qué te inspiró a ti a trabajar en cine, a hacer cine, a producir películas. Bueno, eso empezó porque a mí de niño, aparte de que me encantaba dibujar, me gustaba mucho escribir, inventar historias. Yo hacía como pequeños cómics. Los dibujos, le ponía diálogos, que cuando eso ni siquiera sabía escribir. Yo le ponía unos Ah, garabatos tan y lindo. decía que era lo que estaban diciendo allí. Y lo cierto es que como tal yo dije que quería ser director de cine. Y tengo muchos testigos de eso. Veo que lo estás logrando. Este, fue cuando vi la película de Tiburón, de Steven Ajá. Spielberg, que lo pasaban en ese momento en la televisión en Intercable. Mi papá me la mostraba porque él sabía que a mí me gustaban mucho los tiburones. Y cuando vi esa película, yo la veía hasta 20 veces. Yo tenía, después de eso compré el DVD y la veía 20. No, pasaba todo el día viendo esa película y después de eso fue que yo dije, yo quiero ser director de cine, yo quiero darle vida a estas historias. Entonces fue en ese pequeño instante en el que yo dije que quería ser director de cine. Pero para llegar a esa etapa, primero empecé en la escuela de arte, Juan Lovera, empecé primero para pulir lo que era el dibujo, después empecé con la literatura, escribiendo libros, y ya al tiempo fue que comencé ya con lo que era el cine. Escribiste unos libros, que más luego vamos a hablar de los libros, porque eso es emocionante y muy interesante y me llena de alegría y de orgullo porque es trabajo hecho a pulso y de verdadita, mis amores. ¿Cómo se desarrolla el proceso de producción de cualquier de tus documentales, de cualquier de tus películas? Bueno, no es muy diferente a como es a cómo es el proceso de producción de cualquier película, de cualquier producción audiovisual, porque siempre todo parte Sí, siempre. de un guión, de una idea principal que se va Ujú. puliendo y en base a ese guión uno va viendo qué actores necesita, Ujú. cuántos días de rodaje requiere, dependiendo de la magnitud del proyecto, porque si es un cortometraje o es un videoclip, que también hacemos videoclips, o es una película, se va extendiendo lo que son los días de rodaje, se va haciendo el plan de rodaje, de logística, cuántas personas somos, cuántas necesitamos ir, y en base a eso uno va planificando el rodaje, por lo menos nos vamos preparando unos 2 meses antes, incluso hasta más, haciendo ensayos con los actores, visualizando el personaje, qué características, el vestuario, el maquillaje, los prostéticos, si hay que crear una máscara o algún tipo de traje o vestuario se va creando. Estuve viendo un material, y disculpa que te interrumpa, estuve viendo un material de una serie de un cortometraje de horror que está haciendo este joven y es un maquillaje impecable, es un personaje horroroso, pero es creado con tanto amor que mi hija y yo estábamos disfrutando cuando él nos compartió el material. Es algo tan bien hecho y hecho con tanto cariño que no transmite ni siquiera horror. O sea, se ve que está hecho con un amor, con una pasión, y eso fue lo que me motivó a traerte para acá. Y disculpa que te No, interrumpa y vale. sígueme contando. Bueno, entonces cuando ya al fin tenemos, como quien dice, organizado cómo se va a hacer este proyecto, en este caso por lo menos Silvar, y allí nos reunimos con el equipo y ahí decimos, mira, fulanito, a ti te queda este papel, ¿te parece? ¿Te gusta? No, me gusta más este, quiero agarrar este, bueno.
tú agarra este, agarra el otro papel, vamos apartando los días que vamos a necesitar para rodar, vamos visualizando cuáles son las locaciones, nos comunicamos que sí con los dueños de los negocios, para agilizar que si un restaurante, ya puede ser una cauchera, una La locación puede locación ser que ustedes vayan a necesitar. exactamente. Y ese es el proceso. A diferencia de lo que muchas personas piensan, es demasiada planificación. Bastante planificación y bastante trabajo y mucho trabajo en equipo, mucha coordinación, porque nada de esto fuera posible si no fuera gracias al equipo de Cineclub Centauro, que son los que han hecho posible todos estos proyectos. Totalmente independiente. Esto es un equipo totalmente independiente, mis amores. Quiero que eso quede muy claro. Otra cosa que quería comentar. En este caso, hablamos de silbar, porque es una obra que él está haciendo en base a lo que es la obra del poeta Dámaso Delgado, El Silbón, que ya todos conocemos y que su mensaje no me canso de decirlo y de repetirlo, de citarlo, porque me llena de alegría, porque es que los niños aprendan a querer más a su patria a través de sus escuelas y que nunca se detengan en su afán de hacerla cada día más libre, parafraseando lo que decía el poeta Dámaso Delgado. De manera coincidencial, pues este joven está haciendo una especie de adaptación más llamativo al público joven de la obra El Silbón, que él lo tituló Silbar. Háblanos un poquito de Silbar. Bueno, Silvar fue un proyecto que nació originalmente. Había un canal de YouTube que se llama, existe mejor dicho, un canal de YouTube que se llama Rottenman, que ellos se dedican a hablar de películas de horror, terror, de gore. Ellos son de España. Entonces, ellos abrieron una convocatoria porque ellos quieren hacer una antología de terror de metraje encontrado, pero con cortos latinos. Entonces, para los que no sepan lo que es una antología, es un collage de varias historias. O sea, son varias historias que conforman una película. Pueden ser 5 o 6 historias diferentes en una película. Entonces, ellos iban a ver cuáles eran los mejores cortos de Latinoamérica para armar esa película, para montar ese collage, como quien dice, esa antología de terror, que por ejemplo VHS es una antología bastante famosa de terror. Entonces, escuché que varias personas de cada país estaban haciendo algo similar, pero de, por lo menos de sus cuentos típicos. México estaba haciendo el chupacabra, cada país estaba haciendo el de sus fantasmas, el de sus criaturas autóctonas. Entonces yo dije, concha, le vamos a hacer algo del Silbón, porque eso allá en España debe ser muy exótico y es una leyenda muy llamativa, de hecho. Pero ¿qué era lo que pasaba? El formato de metraje encontrado requiere que todo se muestre de la perspectiva del camarógrafo. No sé, para los que hayan visto la película La Bruja de Blair, o Actividad Paranormal, que está filmada también en ese formato, todo tiene que ser desde la perspectiva del camarógrafo o de una cámara de seguridad o de una webcam. Entonces yo lo que dije, pues vamos a hacer algo del Silbón, pero voy a investigar. Entonces cuando estuve investigando un poco la filmografía del Silbón, me di cuenta que ya habían varias adaptaciones del Silbón, había muchísimas adaptaciones y todas eran bastante fiel al material de origen de la leyenda. Entonces yo dije, cónchale, hacerlo tal cual como todos ellos lo han hecho, no es que está mal, pero no estaría haciendo nada, porque prácticamente estaría tomando eso que está allí y lo vuelvo a Aquí hacer. somos de verdad. Exactamente. Entonces dije, voy a hacerlo de metraje encontrado, pero aparte de eso le voy a cambiar el concepto, tomar el Silbón y darle un concepto más Lovecraftiano, o sea, más de horror cósmico. Entonces nos pusimos a trabajar en la idea, la realizamos, planificamos, buscamos a los actores, tomamos inspiraciones de varios casos ocurridos en la vida real para darle sustento a la historia. Estuvimos durante 2 meses grabando hasta que al final pudimos culminar el trabajo y a pesar de distintas dificultades que vamos a hablar más adelante, se pudo realizar y el corto se le mandó a la gente de España, pero resultaba que al final no pudieron hacer la antología y yo hice ese proyecto en base a los requerimientos de ellos. Al momento, como quien dice, me sentí como un poquito triste porque dije, cónchale, entonces todo este trabajo se hizo, pero también pensé
en que nada de ese trabajo es No perdido. se pierde, Y nada se al pierde. contrario, lo bueno de eso es que ahora yo le podía dar mi toque, Tu toque más mi personal, esencia. O sea, bajo ya tus sí, parámetros. porque por lo menos ese formato tú no le puedes poner música. Ujú. Ahora como ya no tenía que ir a esas reglas, ya le podía poner música, Podías jugar más con la escena, efectos de podías jugar. postproducción, ya podía hacer muchísimas más cosas. Entonces me puse creativo y hice la versión final, que es la que vamos a presentar a finales de noviembre. Ya hicimos una premier, bueno, ya yo me inmiscuí, me invité, ya hicimos una premier, que yo no sé cuándo fue esa premier, pero ya se hizo una premier y el estreno en YouTube y en todos lados va a ser en noviembre. En noviembre, a finales de noviembre, porque queremos anunciar la fecha pronto. Perfecto, hay que celebrar. Eso va a ser de verdadita y por todo lo alto. Bueno, cariño, el resultado de ese cortometraje de Silvar, que me llama mucho la atención, eh, ¿fue lo que esperabas o no fue lo que esperabas? ¿Cómo te ha ido con ello? Mira, se hizo una primera versión. La primera versión estaba hecha cronológicamente, o sea, Ujú, donde empezaba, donde terminaba. Y sé ujú. que se oye irónico, pero no todas las historias están contadas así linealmente. O sea, esta estaba escrita de forma lineal y era bastante larga, duraba como unos 20 minutos. Nosotros hicimos eso en base a los requerimientos de ellos, la grabamos, la filmamos, hicimos el sonido, la enviamos a tiempo. Pero ¿Qué yo ocurrió no, que no quedó no, para la antología? es que ellos cancelaron ese proyecto. Ah, se canceló el Me imagino proyecto. que por temas de presupuesto les Sí, costaba, sí, también por los derechos legales de cada una de las obras, es cómo se bien iba a delicado, distribuir. sí. Si era, Aquí los derechos de autor y esas cosas no son tan severos, pero en otros países sí se sí, toma mucho en cuenta y se respeta bastante. bueno, entonces resultaba que yo vi la primera versión y ok, me parecía bien, pero yo sentía que le podía dar un plus. Entonces Eso me gusta cuando fue hablas así. allí cuando un día estaba en el trabajo y me puse a pensar en algo que es que las cosas tienen que tener mucho gancho, porque lamentablemente hoy día por culpa del TikTok, no es que el TikTok sea malo, sino que del exceso de TikTok o el exceso de contenido rápido, ya la gente no tiene capacidad de retención. La gente se distrae muy rápido. O sea, la gente le dice para ver un video de más de 10 minutos y se aburre. ¡Ay, 10 minutos! Pero eso dura mucho. Entonces, lamentablemente, por eso, también dije, concha, le tenemos que adaptarnos a cómo son las cosas hoy día. O sea que antes el deber ser es que una película, un corto, se tome por lo menos un tercio o un cuarto para plantear lo que está pasando. Mire, ese Eso, es el claro. personaje, él vive Te dan un aquí, bosquejo de qué es lo de qué se exactamente, trata ¿ves? la obra. Y después de eso es que viene lo interesante, Ujú, ese es el esquema, pues el planteamiento. ajá. Pero entonces dije, cónchale, para que tenga más gancho vamos a empezar desde una escena potente y después Tengo que vamos explicando. atraparlos. Exactamente. Entonces lo que hice fue cambiarle la línea de tiempo, le puse más música, más efectos, hice todo el sonido y el resultado gustó bastante, me gustó mucho más. Superó las expectativas Qué también. espectacular, qué Pude bien. jugar más con los formatos, con los planos, tomas de cámara de seguridad, hicimos distintos planos y de verdad el resultado final es completamente diferente a lo que se hizo en un inicio. Y digo que bueno, las cosas pasan por algo y menos mal al final sí pude determinarle dando el toque, Y pues. es un material que tienes allí, que Sí, no se y quedó pierde. como algo único porque aparte de metraje encontrado, se fusiona mucho con el estilo de cine convencional, porque en el metraje encontrado no se utiliza música, porque se supone que se está grabando desde la perspectiva de la cámara, no puede haber música, ni efectos superpuestos, se supone que todo tiene que ser natural, crudo. Rompiendo esquemas en el buen sentido. Exactamente. Perfecto. Bueno, cuéntame qué anécdota Nada, bueno, tienes tú, o cuántas anécdotas. nada, bueno. ¿Cuál fue la mejor? ¿Cuál fue la peor? Mira, una de las mejores de la Cuando que, uno hace lo que ama, no hay anécdotas peores. Todo sí, es bueno. bueno, hubo una parte que fue demasiado graciosa. Resulta que había una escena, no es spoiler porque no estoy diciendo en qué parte de la escena, pero hay una Ujú. escena como que están haciendo un ritual, están haciendo un acto de ocultismo y hay varias personas vestidas de negro, están llenas de sangre, hay unos cuerpos. Entonces nosotros estábamos grabando en una zona rural, estábamos grabando por un punto, Ajá. pero había un caminito por donde pasaba la gente.
Entonces resultaba que estaban aquí haciendo el ritual, estaban cantando, silbando, haciendo círculos y la broma. Entonces de repente viene pasando una señora y, Matraca de y susto. entonces en el ritual y lo vamos a matar, y la señora cuando volvió se quedó viendo unos hombres, Echó a correr. salió pirada con el poco de niñito, Ay, no. Dios, no puede ser. Bueno, es parte Sí, de después lo que al uno rato vive. cuando venían de regreso, ahí fue, no, que estamos Estamos grabando, grabando que una esto es una película, película. una Ah, escena. ok, no, nosotros nos asustamos, Muy porque eso era una comunidad pequeña y cualquier grito, cualquier ruido, todo el claro, mundo lo todo el mundo iba a escuchaba. oír, claro que sí. Bueno, qué anécdota más cómica. Y tú vas a seguir trabajando con este tipo de proyectos, me imagino. Sí, A largo, corto y mediano plazo. claro, por lo menos con el metraje encontrado, por el momento no tengo pensado hacer más proyectos con este estilo. No digo que más adelante no lo haga, Y pero con por este el tipo momento. de género de horror y ciencia ficción, que es lo que a ti te gusta, tú piensas seguir en eso. Obviamente, claro, porque ahora más bien tengo más ganas de seguirlo porque se está puliendo cada vez más el estilo. Cuando nosotros empezamos, teníamos como quien dice un tono mucho más amateur, Ujú. de menor calidad. Pero a medida que hemos sacado más proyectos y el público se ha dado cuenta, hemos ido mejorando los aspectos técnicos, Muchísima calidad. los Yo pude ver aspectos tu del corto y guión. de verdad que es sumamente profesional. Y te felicito Claro. también, claro que sí. Entonces, hemos ido mejorando esos aspectos porque al principio muchas personas, cónchale, que ustedes hacen por lo menos siempre horror, terror, pero realmente cuando tú te pones a ver los trabajos bien, todos son muy diferentes uno del otro, son muy diferentes. Y otra confusión que hay popularmente, como por lo menos con los proyectos que yo he hecho, es que la gente confunde el horror con el terror y no Ujú. son lo mismo. El horror Aclárale. es la sangre, la violencia, muerte, mutilación, por lo menos un accidente automovilístico, eso es horror, porque es lo visceral, es la carne. Y el terror va más ligado a los El, espectros y ese el tipo de miedo, más ligado al miedo, porque el terror quiere generar miedo. miedo. No importa si es un monstruo, si es un asesino, si es un fantasma, el Pero terror lleva busca el generar suspenso miedo. allí ligado. Sí, obviamente, uno de los elementos Es clave del distinto terror el horror y el es, terror. sí, son muy distintos. Entonces, yo lo que hago es que en cada proyecto utilizo diversos elementos tanto de terror como de horror, incluso hasta en Orville, Historia Letal, que una película que es un thriller de acción, también hay algunos elementos de horror, algunos elementos de terror, de suspenso. Entonces, sí tengo pensado seguir trabajando con este tipo de proyectos, puliendo la fórmula, porque también ha sido nuestro sello distintivo, porque a nivel nacional hemos quedado en varios festivales más allá de cualquier cosa es por la originalidad, ya que esto es diferente. De verdadita. ¿Por qué tú crees que esto se llama pura de verdadita? Porque queremos sacar todo ese potencial que tiene Apure y que es de verdad. Y yo le puse el diminutivo de verdadita, bueno, pues por lo autóctono y porque es nuestro dialecto, nuestra forma de expresarnos. Entonces por eso es de verdadita, mi corazón. Bueno, entonces nosotros lo que queríamos era diferenciarnos de la mayoría, porque si hacemos lo mismo que hace No todos los tiene sentido, demás, no se o puede y sea, es muy feo además. aparte de que obviamente uno no tiene los mismos equipos que la mayoría de ellos tienen, por lo menos tenemos que ganarle ventaja en otros aspectos. Fíjate que tus obras, disculpa, yo soy muy salida, tus obras no tienen nada que envidiarle a lo poco que yo he visto de tus obras, a cualquier película de un productor de estos cineastas famosos, te diré. Aunque con los pocos recursos que trabajan, Claro. es un trabajo impecable, yo se lo garantizo y ustedes lo van a poder ver. Bueno, entonces yo, por lo menos para los que han visto cine venezolano, por lo natural es común que hay muchos dramas, muchos documentales, cintas por lo menos de crimen, este, comedia, comedia romántica, o sea, ¿Y siempre, lo quieres hacer una de comedia romántica? Mm, mm, bueno, sería muy bonito. entonces, siempre está como quien dice en el plano de lo cotidiano, y no es que eso sea malo, no es malo, ni tampoco estoy diciendo que no lo disfruto, sino que yo como autor quiero hacer algo diferente, quiero hacer algo que sea más poco común, Claro. algo que las personas lo vean y digan, ah, no, esto es esto, o sea, esto puede tener X calidad, pero se siente original, esto es único.
Por eso es que nosotros nos hemos enfocado en el horror, en el terror, porque aparte de que es algo que es muy internacionalizable, o sea, eso es universal, el miedo es universal, es algo muy llamativo, muy atractivo. Atrae al público joven. Incluso al que no le gusta le llama la atención. No, echarle un muerto, una cuestión, un movimiento, algo. ¿Eh? Entonces Sí. por eso nosotros vamos a seguir puliendo y trabajando en ese estilo. A mí no me gustan mucho las películas de horror. No me vayan a decir, mira, pero que las películas de horror y de terror, que a mí no me gustan. A mí no me gustan generalmente. Pero yo vuelvo y repito, donde hay trabajo hecho con amor, con pasión, con entrega, ahí estoy yo. De verdad, y eso vale la pena promocionarlo, proyectarlo y darle fuerza, darle énfasis. ¿Verdad que sí? Eso es así. Termina de decirme lo que me ibas a decir para seguir con el canon de interrogante, porque que yo rompo los protocolos. Bueno, que estaba comentando que de hecho en festivales nos dicen, cónchale, me gusta lo que ustedes están haciendo y cuando digo ustedes no hablo de mí, sino que hablo de el equipo del Cineclub Centauro, hablo de Apure, de parte de Apure también, que es que nosotros estamos haciendo algo que es muy diferente incluso a nivel nacional. O a nivel nacional también hay autores que hacen terror, hacen horror también, sí los hay, poquitos pero los hay. Pero por lo menos lo que nosotros estamos haciendo es un concepto, es algo distintivo, es una saga. Nosotros estamos haciendo una saga de películas. De hecho, ya tenemos 4 películas tituladas Divi y eso es algo único porque estamos creando poco a poco una marca. Es una marca. Iba a decirte eso. Bueno, ¿tú te inspiraste en algún personaje, en algún productor de cine? ¿Quién fue tu personaje Bueno, motivador? lo mencioné al principio, que por lo menos partiendo de cuando era niño, sin yo saberlo, sin siquiera yo saber cómo se llamaba ese director, porque por lo natural cuando uno ve las películas, la mayoría del público, y eso es normal, uno se sabe es el nombre del actor y de broma. Si acaso. Porque cuando uno ve a Sylvester Stallone, ese es Rocky, uno no le dice Sylvester No todo el Stallone. mundo ve cuántos premios ha ganado la Ajá, película, quién hizo la ajá, pero eso es película, normal, eso es pues. normal. Es normal porque el director, la gente por lo general no se identifica, no sabe quién es el director. Pero eso tampoco es que es malo, porque a uno el director uno lo que le satisface es que a la gente vea la película y le Y que guste, agrade el que le contenido. llene. Pero ese director que para mí encendió la chispa de hacer cine fue Steven Spielberg, porque gracias a la película de Tiburón, ahí yo me entusiasmé a dibujar más sobre tiburones. Y después más adelante, o sea, actualmente, pude absorber conocimiento de varios directores como Quentin Tarantino, Stanley Kubrick, Martin Scorsese, que ojo, son cineastas que me gustan mucho, veo todas sus películas, Darren Aronofsky, Lars von Trier, que es uno de mis favoritos. O sea, pude absorber de todas sus Un películas poquito de cada uno. y ellos han servido como de molde de inspiración para ir desarrollando mi propio estilo. Porque todos los directores tomamos un director para uno aprender cómo desarrollar su propio estilo. Es igual que los cantantes. Los cantantes siempre buscan a un cantante que sea su favorito y primero empiezan imitándolo, pero poco a poco van desarrollando su propio estilo. Sí, creando un estilo Entonces, pues original. Steven Spielberg. Qué bueno, buenísimo. Eh, si tú contaras con un presupuesto fabuloso, no fabuloso, con un gran presupuesto, eh, ¿qué obra harías tú? Está ¿De qué difícil. dimensión? ¿De qué dimensión? Está bien difícil esa Está pregunta difícil. porque yo tengo, por lo menos en mi computadora, tengo más de 50 borradores diferentes, ya sean de películas, de libros, de distintos conceptos, pero yo pienso que si tuviera un gran presupuesto, haría una película de ciencia ficción y acción, que por cierto, esa, lo que estoy mencionando es de un superhéroe, que yo vendí esos derechos hace muchos años, de un superhéroe que se llama Dumado, un superhéroe, y haría una película de ese superhéroe. Actualmente estamos desarrollando un pequeño corto animado de prueba, como de unos 10 minutos, para ir presentando el personaje. Ese actualmente los derechos los tiene una empresa en Singapur, una empresa asiática, pero vamos a recuperar los derechos
Y me encantaría hacer una adaptación de ese personaje porque tiene mucho potencial. Una cosa muy importante que yo quiero que mi gente de Apure de verdadita sepa es que Roniel escribió unos libros de horror y ciencia ficción y él ofertó esos libros. Y a él le compraron los derechos, no sé por cuántos años, la gente en Singapur le compró los derechos. Y gracias a ese dinero, y no es que van a venir a darle un cocorrón al muchacho para quitarle los reales porque ya no tiene real. Gracias a esos realitos, él invirtió y ha hecho toda su serie, porque de repente se estarán preguntando, ¿y de dónde saca ese ser si no, nadie lo financia? No, en efecto, nadie lo financia. Es gracias a su creatividad. Por allá bien lejos se interesaron en lo que este joven apureño hizo. Aquí están los reales y Roniel ha invertido en lo que le gusta. Y es importante que la gente sepa porque hay mucha gente que le gusta llenarse de gracia con escapulario ajeno y decir, no, ese lo financié yo. O ese es mi pupilo. Por ejemplo, en el caso mío, yo he dejado de andar con mucha gente. Yo como cantante, humildemente, pego 4 gritos por ahí de vez en cuando. Eh, He dejado de andar con cierta gente porque notaba que cuando llegábamos a cualquier evento, X evento, cualquier fulano que andaba conmigo, es mi pupila, Ponete más yo la pequeña. estoy preparando y a mí no me ha preparado. O sea, sí he aprendido de mucha gente, pero como dijo la patrona y saludos a la patrona, lo poco que tengo me ha costado y nadie me ha regalado y bastante que me he fregado, como en el caso del joven. Es muy importante hacer énfasis en eso, porque hay gente que dice, no, ese es mi pupilo, no, ese yo lo estoy enseñando, no, eso es gracias a mí, y aquí no nos van a señalar, porque nosotros somos de verdad. ¿Verdad que sí, mi amor? Claro que sí. Ah, bueno, ibas a hacer un proyecto de un superhéroe que ya se me olvidó el nombre, ¿cómo se llama? Lumado. Fumado. Yo no lo he visto. Me perdonan la ignorancia, pero... Eh, ¿Con qué autor a ti te gustaría colaborar en un futuro y por qué? ¿Con qué actor? Cónchale nacional me gustaría con José Ramón Barreto. ¿Sí? Sí, tuve la oportunidad una vez de conversar con un director que trabajó con él y me comentó que era un actor bastante chévere. De hecho, una de mis actrices una vez se tomó una foto con él. Y tienes muy Estaba, buenas actrices en tu equipo, he visto, sí, muy muchachas. buena. Y entonces me gustaría mucho trabajar con él porque siento que tengo algún guión por allí donde Más o menos encaja bastante en el con su perfil tónica. con esa tónica. E internacional, que está bastante difícil porque hay bastantes actores buenos, Muchos. hay muchos actores buenos, pero uno con el que me encantaría trabajar es con Jeffrey Dean Morgan, los que lo conozcan de The Walking Dead, el que hace papel de Negan, porque me gusta mucho el carisma que tiene y cómo le quedan esos papeles de tipo malo, le quedan muy chévere esos papeles, me gustaría algún día poder trabajar con él. Yo sé que tú lo vas a lograr todos tus sueños, vas a lograr muchas cosas, porque vas muy bien encaminado de hecho, y eso es lo que queremos. ¿Qué opinas tú acerca del cine actual venezolano? Aunque ya me diste algunos bosquejos de lo que piensas, pero puntualmente, ¿qué opinas tú? Bueno, actualmente el cine venezolano se encuentra en una situación algo complicada porque a principios de los 2000 las personas, por lo menos el público general, tenía mucha confianza en lo que era el cine venezolano. ¿Qué significa confianza? Significa que por lo menos estaban pasando X películas internacionales en la cartelera y ponían una película venezolana y la gente iba a ver la película venezolana. Porque sabía que la película venezolana no tenía mucho que envidiarle a la película extranjera. O sea, había una confianza, pero era a nivel de calidad, de actor, de carisma. O sea, la gente sabía que iba a haber algo bueno. Sí, Pero a medida que, bueno, que ha ido decayendo un poco la calidad de muchos proyectos, también por el tema económico, que eso no solamente ha afectado a las películas nacionales, sino que también ha afectado al cine internacional. Incluso hubo una época en la que tú ibas al cine y no había nadie haciendo cola, ni para las palomitas, ni para nada. Entonces, eso también afectó y muchas de las películas venezolanas que se sacaron en esa época, muchas no se vieron y muchas de las que salían eran de muy bajo presupuesto. Entonces se creó como una raya de que el cine venezolano era malo. O sea, pero una raya, como quien dice, entre el público general, ¿no? Que eso es siempre lo mismo, siempre es algo, y me disculpan la expresión, pero la gente lo dice así. La mayoría es siempre una broma de malandro, siempre es lo mismo, o siempre es un drama.
Y yo pienso que lo que a la gente le molesta no es tanto que sea una película de malandro, porque si a eso vamos, cintas de crimen hay en todos los Sí, países. Porque en Japón hay películas de crimen de los yakuza, pero como los yakuza andan en traje y en cuestión y se ve más la gente elegante, come de lo que ve. exactamente. Eso es muy O si importante. nos vamos, las películas de Martin Scorsese, que tiene varias buenas, pero sus películas más populares, que son Goodfellas o Casino, son de mafiosos, pero son mafiosos Son mafiosos en italianos, camioneta negra, son mafiosos en jet italianos, privado, andan de traje, entonces está mucho lo que es la estética. la imagen visual Entonces, por lo juega un menos papel. una película de crimen de cada país saca como base cómo se ven los delincuentes de su país. Perfecto. Entonces la gente no puede aspirar que si van a hacer una película de crimen aquí De en gente allá en Venezuela, Petare, van a salir un uno, malandro en patrocinio. ajá, aquí un parto y un sombrero así como los No, Peaky Blinders, vamos a adaptarnos a pero nuestra a la realidad. gente lo que le molesta no es eso. A la gente lo que le molesta es que las historias son flojas. Muchas veces, no siempre, Debe haber el gancho, porque Roniel, lo hay, hablamos al principio. ajá, Tiene que haber un gancho, hay que exactamente, atrapar al público. porque por lo menos películas como La Hora Cero, no sé si escucharon hablar de La Hora Cero, es una película bastante buena, es un muy buen thriller de acción, tiene bastante acción, suspense, buenas actuaciones, buena dirección. Entonces lo que pasa con ese cine que se le conoce coloquialmente como cine de malandro, es que muchas veces el guión es como que muy Por cierto, ¿cómo me básico. estaré viendo yo? No estaré, No, vale, llenaré las expectativas de mi público. o sea, siempre el guión es muy básico, siempre de un carajo que quiere jugar básquetbol, pero como vive en un barrio no puede y tiene que ser malandro. Siempre la cuestión es, o sea, buscan como de un mensaje positivo, pero ese mensaje positivo se ve mermado primero por las malas actuaciones, por la mala dirección y el mal guión. Claro que sí. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que ha rayado mucho. Entonces, actualmente está saliendo una oleada de nuevos cines que está sacando proyectos diferentes y se está recuperando bastante lo que es la calidad, se están sacando proyectos diferentes. Fíjense que una de las películas venezolanas más taquilleras de la historia fue La Casa del Fin de los Tiempos. Y era una película de qué? De terror. Y su director hoy día está en Estados Unidos y van a hacer una adaptación norteamericana de esa película con Warner Bros. En términos. Bueno, fíjate. Entonces, el detalle muchas veces no está en si es una cuestión de malandro, si es un drama, si es Imaginé el malandro en cuarto, ¿sabes? ah, No, no, nada que ver, mi amor. el detalle no está en eso, el detalle Eso no es. siempre ha estado es en la calidad de lo que te estás Es la calidad de mostrando, lo que uno está haciendo. en la calidad. Por lo menos yo estoy apostando al cine de terror, al cine de horror. El próximo año vamos a estar con la película de Divi del Ángel Sin Rostro, que es una película de terror hecha 100% aquí en el estado Apure. Y poco a poco se está recuperando porque a medida que las personas tienen más poder adquisitivo pueden ir yendo más al cine y poco a poco se está recuperando más la confianza en el cine venezolano. Y bueno, yo tengo la esperanza que de aquí a algunos años ya una película venezolana ya pueda recaudar Se bien, venda como se debe de sí, vender. pueda recaudar bien en Para taquilla. eso tengo estos muchachos. Ahí vamos poco a No, poco. mis felicitaciones a ti principalmente y a todo tu equipo. Cineclub Centauros se llama. Cine Club Sentado. Es un trabajo impecable, yo se los recomiendo y cuando yo les recomiendo algo, eso es de verdad. Así que vamos a estar atentos a estas premiers. Bueno, por último, yo quiero que tú me digas en un futuro cuál sería tu aporte a la industria cinematográfica apureña o mundial, ¿por qué no? Bueno, por los momentos mi aporte más grande ha sido principalmente darle a las personas la oportunidad de volver realidad sus sueños. ¿Qué pasa? Que muchas personas, y creo que muchos se sentirán identificados, cuando cumplen cierta edad, ya sienten que ya la vida es solamente eso, trabajar, despertarse cada mañana, solventar la situación de cada día, en cada hogar, y muchas personas piensan que la vida es solo eso, pero también hay personas que más allá de eso siempre quisieron ser algo más, siempre quisieron ser cantantes, quisieron ser actores, pintores, escritores, y muchas veces esas personas, por,
obviamente los problemas del día a día, su talento se ha visto mermado y lo han dejado como un segundo plano, porque obviamente iniciar en el mundo artístico eso es muy difícil, eso es muy complicado. Sí lo es. Entonces, yo por lo menos cuando comencé con la primera película que fue Divina Inspiración Umbría, que fue la que abrió las puertas a muchas cosas, muchas personas al principio no tenían la confianza de que un chico de 17 años hiciera una película. Raunier tiene 21 años y ha logrado Imagínense. muchas cosas y cosas positivas. Entonces, por lo menos cuando se hizo ese proyecto había gente de diferentes edades, personas de 30 años, de 20, de 40. Entonces, al principio a muchos les parecía como que un embuste de que eso se iba a hacer. Pensaban que solamente íbamos a estar un día grabando y después nos íbamos a olvidar y no iba a salir nada. Y resulta que sí, estuvimos 6 meses grabando y sí salió una película. Y eso generó mucha confianza y realmente cambió el panorama porque hay muchas personas que toda su vida han soñado con salir en una película. Pero ¿qué es lo que pasa? Tendrían que ir a Caracas, eso es un platero, hacer un casting donde probablemente no Vamos van a a, ver si queda. no, ajá, que nunca lo llaman, nunca lo llaman. Y la persona que es lo que pasa, se pone triste, se decepciona y dice, no voy a seguir con mi vida. Entonces, con estos pequeños proyectos le estamos dando la oportunidad a personas ojo, que de verdad, porque nosotros hacemos esto en serio, no lo hacemos como un juego, todos nosotros lo vemos de Es manera gente seria. seria, les No, estoy no, diciendo que es gente no es seria. solo un hobby, no es un hobby, esto es algo más allá. Hay pasión, hay amor, hay entrega. Entonces, esas personas que siempre han soñado con actuar, nosotros le estamos dando la oportunidad de salir en un proyecto, de salir ya sea como extra, como antagónico, todo depende de su rendimiento como actor, pues. Del perfil que se le puede dar. Exactamente. Entonces, eso principalmente es una aportación en ese aspecto, porque estamos visibilizando a muchos actores, tanto actores nuevos como actores viejos, actores que ya tienen años en teatro, aquí. Y más allá de eso, estamos representando a Apure en diferentes estados. Fíjense que por ahí en los grupos de cine nacional se ha hablado mucho de que, cónchale, que Apure, nunca Apure había sonado tanto en los festivales de cine. Apure tenía años de años que no sonaba en festivales, que no se oía absolutamente nada. Entonces, gracias a estos trabajos, se ha estado visibilizando el estado Apure a nivel de cine. Se ha estado visibilizando los paisajes, porque no se crean, también en esos cortos y en esas películas salen bastante paisajes conocidos, sale el bulevar, salen distintos Sitios escenarios, emblemáticos de acá. exactamente, escenarios campestres, salen muchísimas locaciones que son autóctonas de aquí del estado Apure, y ellos, por lo menos las personas que no son de aquí, lo ven como algo exótico porque es el llano. Interesante. Entonces, para mí hemos hecho una gran aportación y un impacto positivo porque más allá Muy de lo que te acabo positivo. de mencionar, estamos enviando un mensaje, que el mensaje es que es temprano, o sea que Nunca es tarde. todavía Nunca es tienes tarde. tiempo de salir, de realizar tus sueños, es difícil, es bastante difícil, es bastante complicado, pero no es imposible porque siempre la persona que quiere consigue la manera. Y siempre me acuerdo de un actor que trabajó con nosotros que él mejor dicho, tiene como 70 años y medio. Y él toda su vida quiso ser actor y pudo salir como actor en una película. Y yo le dije, cónchale, pero es que vas a salir como un cadáver, 10 segundos no No importa. Y el importa, hombre yo lo quiero hizo bien realizar mi sueño. entusiasmado Ay, qué y lindo. estuvo ahí como quien dice, de forma devota y ayudando, colaborando. Y eso es bonito porque Y te llena de satisfacción como ser sí, humano, porque es algo muy sí. bonito, muy Y no es positivo. solamente un tema de que uno lo haga como quien dice por empatía, sino porque la persona es buena, es talentosa de verdad. Tiene talento. Entonces, eso, pues poco a poco hemos ido visibilizando el estado Apure, hemos rescatado varios talentos que estaban por ahí escondidos. Hay unas niñas allí fabulosas, todo el Tenemos personal bastante personal, bastante talentoso. capacitado. Hemos visibilizado los escenarios del estado Apure, lo hemos puesto en el mapa y hemos ya Y a participado. brillar.
y hemos participado ya en festivales Has ganado varios internacionales. festivales, ¿verdad? He ganado el Festival de Cine de los Llanos, que fue el año pasado, y hemos quedado nominados en distintos festivales, en Sucre, Maturín, Valencia, Bueno, vamos por más, Romeo. poco a poco. Ya nosotros para despedirnos, yo quiero que le des un mensaje a la juventud apureña, a la juventud venezolana y a la juventud de cualquier parte del mundo. Bueno, no es Adelante. muy diferente al mensaje que di anteriormente, que no es tarde. No es tarde para hacer aquello que a ti te gusta, para hacer aquello que te apasiona. Siempre y cuando lo hagas con cariño, con dedicación y con eso sí, Constancia. con mucha paciencia y constancia, todo se va materializando poco a poco. Yo comencé con un teléfono celular y no el mejor teléfono del mundo, un teléfono sencillo, hacer una película y después de eso fui haciéndolo con un teléfono un poco mejor y poco a poco he ido mejorando y aprendiendo de los errores y ya el año que viene vamos a estar en cine nacional. De verdad, mis amores. Bueno, Daniel, gracias por acompañarme hoy. Gracias a ti por Más luego invitarme. vamos a trabajar con el equipo. Las puertas de Apure de verdadito, ustedes saben que están Muchas gracias. abiertas. Igualmente en Cineclub Centauro, que necesites un videoclip. Muchas gracias, mi amor. Claro que sí. Bueno, mi gente, esto ha sido todo por hoy. Un fuertísimo abrazo y recuerden que se les quiere y se les quiere de verdadita, ¿verdad que así, Ramiel? Sí. Hasta luego.